Dios le bendiga. Vamos a dar comienzo a nuestro servicio en esta mañana y damos gracias al Padre Celestial que nos permite estar en su casa para juntos celebrar alabanzas a su nombre. Y antes de comenzar, le invito a que tengamos un tiempo de oración personal en la cual nosotros nos preparemos espiritualmente para alabar, adorar, exaltar y glorificar a nuestro Señor y Dios. Invito a que confesemos nuestros pecados a fin de poder presentarnos ante el Señor con ofrenda grata a su nombre bendito. Entonces, le invito a tener un tiempo personal de oración. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito y santo, santo, santo sea tu nombre, Señor. No porque lo declaren nuestros labios, sino porque así eres tú por naturaleza. Nadie te iguala, Señor. Nadie es como tú, porque tú eres el único y verdadero Dios, el único digno de suprema alabanza, gloria y honra. Y con ese propósito tu pueblo se ha congregado en esta mañana con la firme intención de exaltar tu nombre, bendecir tu nombre, reconocer tu gloria y tu majestad, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te alabamos por habernos hecho partícipe de la salvación que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo alabamos tu nombre, Señor, porque eres el creador y sustentador de todas las cosas y de nuestra vida. Alabamos y bendecimos tu nombre por la oportunidad que nos das de rendir culto a tu nombre. Alabamos y glorificamos tu nombre por este tiempo y por este momento, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre porque nos permites tener tu palabra para edificación de nuestras vidas, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre porque, oh Padre, nos has hecho partícipe de esta tu iglesia, cuerpo de Cristo, Padre. Con acción de gracias venimos delante de ti trayendo adoración a través de los cánticos, Señor. Deleítate tú, Señor, en esta alabanza que tu pueblo se propone darte. Y, oh Señor, recíbela como olor grato ante tu presencia, como olor fragante, Señor, porque a ti la dedicamos, Padre amado de misericordia. También confesamos nuestras faltas, nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que no hemos hecho el bien que debíamos haber hecho. Reconocemos que no siempre hemos obrado en fe. Reconocemos, oh Padre, que de distintas maneras hemos violado tu ley. Y por todo esto, Señor, te pedimos perdón. Ayúdanos en nuestras debilidades para que podamos levantarnos triunfantes contra el pecado que mora en nosotros. Y ayúdanos a vivir de victoria en victoria para gloria y honra de tu nombre. Nos disponemos no solo a alabar tu nombre, Señor, sino a traer nuestras dádivas, también nuestras ofrendas. Nos disponemos a escuchar tu palabra y te suplicamos que prepares nuestros corazones para inquirir en tu ley y ser edificados a través de ella y a través de la predicación. Dedicamos este servicio para ti, Señor.
En el nombre de Jesucristo, con acción de gracias, oramos. Amén. Nos dice el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y porque el nombre del Señor es grande en toda la tierra, con acción de gracias expresemos a Él nuestra alabanza a través de cánticos. Cielo, baja el Salvador.
Pueden tomar asiento, gracias. En este mismo espíritu de alabanza, de adoración a nuestro Dios, presentemos ante Él nuestras dádivas, nuestras ofrendas. La Escritura dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El hermano David nos dirige en oración y después nos ayuda con este servicio. Padre amado, gracias, mi Dios, esta preciosísima mañana que nos has regalado. Amén. Padre, en la cual nos hemos podido levantar con el aliento de vida, Señor, que viene de ti, así como todas las cosas que tú nos das. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu sustento, Señor. Gracias, Padre, por tu provisión diaria. Pues, Señor, así tú lo prometes, Padre, tus hijos, Señor, nunca les falta el pan. Gracias, Padre, por cada una de las vidas que te siguen. Gracias por la salvación. Gracias por tantas cosas que recibimos, Señor. Cada mañana cuando abrimos nuestros ojos, Señor, y estamos en vida, tenemos que agradecerte, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que tú eres y las muchas maneras en que te manifiestas en nuestras vidas. Señor, dándonos, Señor, y proveyendo todo aquello que necesitamos. Gracias, Padre, por los que estamos acá, por los que están en casa. Señor, gracias por tu iglesia. Porque, Señor, no importa lo que esté pasando, tu iglesia es una y es poderosa. El enemigo nunca podrá levantarse en contra de ella. Así lo promete tu palabra, mi Dios. Padre, te rogamos de que tú bendigas las ofrendas, Señor, y de la manera, Señor, que las traemos, Señor, con un corazón abierto, dedicado a ti, Señor, porque queremos ver tu obra, Señor, caminar y seguir, Señor, independientemente del momento que estemos viviendo y aún más en medio de estas cosas que están ocurriendo, donde es tan necesaria que tu palabra fluya por este mundo, mi Dios. Te rogamos, Señor, de que poderosamente sean usadas nuestras ofrendas, nuestros recursos, Señor, para este medio, mi Dios. En Cristo Jesús, tu Hijo, te lo pedimos y te lo agradecemos eternamente. Amén. Bien, amados hermanos, recién comenzamos el mes de diciembre y como cada año en el mes de diciembre, pues también hacemos un énfasis en las misiones y bueno, pues siendo que nosotros tenemos un compromiso de una de las iglesias que estamos plantando en Cuba y con el pastor Frankie Abad, que es nuestro misionero en el país, pues a partir de esta semana comenzamos a levantar la ofrenda especial para misiones foráneas. Recuerde, sin afectar al sostenimiento de la iglesia, si Dios pone en su corazón el ofrendar para el sostenimiento del misionero, el presupuesto es de $600 para el año. Y bueno, pues para no ser gravoso a la iglesia, hacemos este llamado al que desee participar para el sostenimiento de este obrero. Somos 4 iglesias que, asociadas por la gracia de Dios, pues estamos trabajando en la plantación de 26 nuevas iglesias durante este año. Así que creo que es saludable y bueno para la iglesia y para nosotros como creyentes que sostengamos a nuestros obreros. Vamos entonces a tener la lectura de la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Y aprovechamos este tiempo para saludar a aquellos que están acá presentes y a los que nos siguen por el internet, que son varios. Tenemos hermanos desde Puerto Rico conectados con nosotros, la hermana Maylin Rolón, hermana de Ismar, también al pastor Roberto desde España, que está con nosotros y manda su saludo. Y bueno, pues solo puedo ver los que estén conectados y dejan un comentario. Sean todos bienvenidos y es nuestra oración y deseo pues que este ministerio pues sea de edificación también a ustedes. Lectura de la palabra de Dios en Isaías 9, versículos del 1 al 5. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 5. Dice de esta manera la palabra de Dios: mas no habrá siempre oscuridad
para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado a pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito eres en verdad, digno de todo honor y de toda la gloria. Gracias porque por medio de Jesucristo nos permites acercarnos ante ti, ante tu trono de gracia, para encontrar gracia para el oportuno socorro. Y es que ciertamente nosotros tenemos necesidad de ti, Señor. Por eso, oh Padre de los cielos, en el nombre de Jesucristo apelamos a tus promesas que dice que el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre la puerta. Por eso estamos tocando ante tu presencia, oh Dios, alabándote por esta oportunidad de poder orar, dándote gracias porque por medio de Jesucristo ahora podemos acercarnos a ti, Señor. Qué gran oportunidad que muchas veces no valoramos y no tomamos en cuenta, Señor. Nosotros con acción de gracias venimos, oh Padre Celestial, reconociendo tu gloria y tu majestad, porque tú eres glorioso, porque tú eres maravilloso, porque tú eres nuestro Señor, y tu nombre es glorioso en toda la tierra, como hemos leído en el Salmo, Señor. Y has puesto tu gloria sobre los cielos, y por eso los cielos cuentan la gloria de tu nombre, aún sin palabras, Señor, dándote a conocer a todos los hombres, Señor. Permite, oh Padre, que donde quiera que haya un ser humano en este día, al contemplar la creación, pueda ver tu mano detrás de ellos y pueda sentir un deseo profundo de buscarte. Oh Señor, sabemos que la creación anuncia tus loores y proclama tu existencia, mas no revela cómo ser salvo. Y por eso te imploro en el nombre de Jesucristo que a nosotros, tu pueblo, nos unjas con poder de lo alto y pongas en nosotros un deseo ferviente de anunciar las buenas nuevas a este mundo que se pierde, de tal manera que nosotros podamos proclamar ante ellos y testificar de cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tú has, oh Señor, fundado la fortaleza a causa de los enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo, y te alabamos por ello, porque en ti y por medio del sacrificio de Cristo con su muerte y su resurrección, toda victoria ya está conquistada, Señor. Porque Jesucristo venció a la muerte y el pecado, y ahora tenemos la esperanza de la vida eterna. Por eso nuestra alma te alaba, te glorifica, te bendice y te exalta, Señor. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo no podemos hacer otra cosa que loar tu nombre. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, como dice el salmista, la luna y las estrellas que tú fundaste, podemos como él, Señor, reconocer quiénes somos para que tengamos memoria tuya, y quiénes hemos sido nosotros para que tú nos visites. No somos nada, Señor, pues en realidad por causa del pecado te hemos ofendido, y aún así en tu misericordia tú nos visitaste, Señor, por medio de Jesucristo. Tú te hiciste hombre y habitaste entre nosotros para morir en aquella horrible cruz, a fin de reconciliarnos a nosotros pecadores contigo. Y oh Padre Celestial, hoy en pleno siglo XXI y en nuestro tiempo nos hiciste partícipe de esta bendición y de esta visitación, Señor.
De tal manera que no podemos hacer otra cosa que alabar tu nombre y bendecirte con acción de gracias por haber visitado nuestras vidas y habernos dado salvación, Señor. Oh Padre Celestial, hiciste todo eso por misericordia, por bondad, por la pura gracia, porque la realidad es que ninguno de los aquí presentes, ni de los que vayan a ver este servicio a través del internet, merecíamos que tú nos visitaras, y en tu infinita bondad quisiste hacerlo. Por ello te alabamos y te bendecimos, Señor. Seríamos los más ingratos del mundo si no lo hiciéramos. Oh Padre Celestial, oh Padre amado de misericordia, gracias. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias porque, oh Padre Celestial, tú nos has bendecido a través de Él. Señor, ahora alzamos nuestra voz en ruego, en súplica, en intercesión ante tu trono de gracias. Oh Padre Celestial, bendiciendo tu nombre e implorando por tu iglesia, Señor. Suplicamos que en estos tiempos tan adversos que estamos viviendo, nos guardes en completa paz, nos guardes de la enfermedad, nos guardes, oh Padre, de cualquier clase de sufrimiento. Mas si esto tocara a nuestra puerta y nos tocara pasar por ellos, oh Padre, aún ahí sabemos que tú nos vas a visitar, porque como nos enseñó tu Hijo Jesús, no podemos hacer otra cosa que decir: sea hecha tu voluntad, Señor. Bendice nuestras vidas como iglesia, ayúdanos a crecer en la gracia y en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a andar con los pies firmes, fundamentados sobre la roca, y más cuando sabemos que los tiempos son malos y son peligrosos. Que nuestros ojos estén puestos en ti y solo en ti. Oh Padre, ayuda a tus hijos para que tengan la fe suficiente para poner los ojos en ti y no en las tormentas, porque sabemos que cuando desviamos la vista y decidimos dejar de creerte a ti para, oh Señor, mirar la tormenta que hay alrededor, nuestra vida comienza a hundirse, oh Padre. En el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe, aumenta la fe de tu pueblo, ayúdanos a andar fieles en un compromiso serio contigo. Oramos por el enfermo para que tú le sanes, y en especial queremos orar por Mayrín, Señor. Nuevamente tuvo que ir a cirugía por su ojo y tiene que regresar, oh Padre, en el nombre de Jesús. Nuevamente te imploramos que te glorifiques allí, Señor, y en el nombre de Cristo haz tu obra completa en ella, Señor. Oramos por cada anciano de nuestra congregación que está sufriendo o padeciendo cualquier dolencia. Oramos por los presos y por aquellos que, oh Padre, tú has llamado para ir hasta allí a visitarles a través de tus siervos para predicar las buenas nuevas. Sabemos que son muchos que lo hacen a lo largo y ancho de este mundo, Señor. Oramos por nuestros misioneros y los misioneros donde quieran que estén, para que tu gracia sea su sustento y tu palabra la que les alimente y sean instrumento tuyo. Oramos por cada predicador que en este día tiene el compromiso de traer tu palabra a tu pueblo. Señor, pon sed de ti en los predicadores, pon anhelo por la sana palabra de Dios, Señor. Pon compromiso y temor tuyo en ellos para que sea predicado el puro evangelio de Cristo. Ahora, Señor, toma nuestras vidas, purifícanos, transfórmanos para gloria y honra de tu nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, que es el de Jesucristo tu Hijo, te imploramos todas estas cosas con acción de gracias y alabanzas. Amén. Respondamos a nuestro Señor, amados hermanos, con acción de gracias por la lectura leída, por la oración, por la ofrenda que hemos traído, cantando alabanzas a su nombre. Amén. Puesto de pie, exaltemos su majestad. Todo cuanto necesito, no
Exaltado por siempre.
Bien, mis hermanos, quiero invitarles a buscar ahí en sus Biblias la epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Y con el favor de Dios, pues, hoy terminamos de exponer este versículo. Saludos a Araceli, que está con nosotros. Bienvenida. Gusto verle, mi hermana. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Y hemos estado desarrollando este tema sobre cómo es la evangelización bíblica. Cómo es la evangelización bíblica. Y dice en esta porción de la Escritura, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Dice de esta manera: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Oramos. Señor, gracias por tu palabra a la Biblia. Suplicamos ahora que tu Espíritu Santo nos asista en su exposición. Háblanos a través de los distintos textos que vamos a estar examinando y prepáranos para inquirir en tu ley. Ilumínanos con tu Espíritu para exponer y también para aprender. Suplicamos que, oh Señor, cada uno de nosotros pueda tomar en serio los conceptos que emanan de tu palabra en lo tocante a la evangelización, a fin de que adoptemos un estilo conforme a la palabra de Dios y no conforme a las iniciativas ni a los inventos de los hombres. Purifícanos, Señor, para entender tu ley. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Mis queridos hermanos, ¿cómo evangelizar de manera bíblica? Pues dice el apóstol Pablo que también en convicción o certeza. A lo largo de todo este tiempo hemos visto que la manera en cómo el evangelio había llegado a los tesalonicenses era una evidencia de que ellos eran un pueblo elegido por Dios. Pablo dice: porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección, y acto seguido es que él declara que el evangelio había llegado a ellos en palabra, en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y en este pasaje, además de identificar cómo había llegado el evangelio, también identificamos cómo debe de ser comunicado este evangelio del reino de Dios que es en Cristo Jesús. Hemos visto que esta comunicación ha de hacerse haciendo uso de la palabra, no la palabra ordinaria, sino la palabra sabia, la palabra que es sazonada con sal, que es conforme a la Escritura. De lo contrario, perdemos el tiempo. Vimos que esta evangelización ha de hacerse en poder, no en el poder nuestro como humanos ni en nuestra capacidad intelectual o de comunicación, sino en el poder y capacidad y autoridad que viene del Señor nuestro Dios, en esa facultad sobrenatural que viene sobre el creyente de parte de Dios para que podamos exponer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También hemos visto, a la luz de este texto de la Biblia y de un sinnúmero de pasajes, que el evangelio ha de comunicarse en Espíritu Santo. ¿Por qué en Espíritu Santo? Debido a la obra, rol o papel que éste juega tanto en el creyente que comunica el evangelio como en el no creyente que está escuchando la predicación del evangelio, o sea, en el incrédulo a quien Dios se ha propuesto salvar por la locura de la predicación. Entonces cuando encontramos, es aquí cuando encontramos en 1 Tesalonicenses 1:5 el cuarto elemento presente en la recepción del evangelio, y para mí es el más importante. Y digo que es el más importante porque si usted no tiene este elemento en su vida, en su corazón bien sembrado, los otros tres pues carecen de sentido. Usted no va a poder desarrollar los otros. Y es incertidumbre. Es el cuarto elemento, la convicción. En la recepción del evangelio, y que no puede ausentarse en la comunicación de la predicación. El evangelio ha de predicarse en plena certidumbre, o sea, en plena certeza, en plena convicción
de lo que es el Evangelio, de la verdad que contiene el Evangelio y de las verdades que giran en torno al Evangelio. La palabra certidumbre se traduce del vocablo griego pleroforia, que significa certeza, convicción en alguien o en algo. O sea que el creyente debe de predicar el Evangelio con plena certeza y convicción abundante en la persona de Dios, en la persona del Espíritu Santo, en la persona de Cristo, con plena certeza y convicción de que el Evangelio es verdad de Dios, que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio llega a la vida y lo transforma todo, que el Evangelio verdaderamente salva. Usted debe de predicar con la convicción que durante la evangelización el poder de Dios está actuando en su vida como creyente, el Espíritu Santo está actuando en su vida y en el del incrédulo, y usted está confiando en que la palabra anunciada por usted a través del uso de la palabra sazonada con sal va a ser esparcida en distintos terrenos y va a dar frutos en aquellos corazones que Dios ha preparado para que vengan a ser pueblo suyo. Amén. Si usted no tiene certeza y convicción de esto, pues lo otro cae por su peso. Por eso decíamos que este elemento es el más importante. Esta palabra es utilizada, esta palabra pleroforia o certeza, convicción, como quiera usted traducirlo, es utilizada solo 4 veces en el Nuevo Testamento. Y para una mejor comprensión de su uso y para poder comprender de manera más eficaz a qué se refiere 1 Tesalonicenses 1:5, es que creo conveniente y prudente examinar de manera breve los otros textos donde se usa la palabra pleroforia para nosotros, pues para arrojar luz sobre el significado de este texto de la Biblia. Uno de esos textos se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 22, y es ese pasaje tan conocido por nosotros donde Jesucristo, a través del autor bíblico y bajo la inspiración de este, nos dice: acerquémonos con corazón sincero, y preste especial atención, mira cómo dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que usted debe de acercarse a Dios y ante su trono de gracia con plena ¿qué? Certeza, con certidumbre, con convicción de que en Dios hay respuesta, de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios cumple sus promesas. Con plena convicción de que usted va a recibir de Dios, etcétera, etcétera. O sea que en este pasaje la certidumbre, certeza, convicción es una actitud del corazón del verdadero creyente. El verdadero creyente, cuando cree en Dios, se acerca a Dios y confía en Dios, lo hace con la certeza de que Dios existe y de que Dios es quien dice la Biblia que es, y puede hacer todo lo que la Biblia dice que Dios puede hacer. De lo contrario, esto es falta de fe. Eso sería no actuar así, es la actitud de un incrédulo, es dudar de Dios, de su persona e incluso de su existencia. Y en este caso la certidumbre, certeza, convicción, en Hebreos 10, 22 es con respecto a la naturaleza, capacidad de actuar de una persona o cosa, y en este caso es la certeza y capacidad de actuar de Dios. Yo me acerco a Dios porque sé que Dios actúa, me acerco a Dios porque sé que Dios es real, me acerco ante Dios porque tengo la convicción de que mi Dios es todopoderoso. Amén. ¿Por qué usted se acerca al doctor? Porque usted está convencido de que Él está facultado para tratar su enfermedad, no para curar, para tratar su enfermedad. ¿Qué pasa cuando usted ve que el doctor no está dando ahí con lo que usted tiene y empieza a jugar con su vida y con su salud por los factores que sea? Usted pierde la ¿qué? La confianza, la certeza de que ese es el doctor idóneo. ¿Y qué hace?
lo cambia, lo abandona, lo deja. Cuando una persona no tiene certeza que Dios es real, que Dios existe, que es todopoderoso y que actúa, esa persona termina en apostasía, esa persona termina abandonando a Dios. Pero cuando usted tiene convicción de Dios, a usted de ahí no hay quien lo mueva, no hay quien lo remueva. Amén. La otra vez que se usa la palabra pleroforia en la Biblia es en Hebreos capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros, y esto preste especial atención, cada uno de vosotros, o sea, cada creyente, muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, para plena convicción de la esperanza. Amados hermanos, Pablo espera que los creyentes tengan seguridad, tengan convicción y certeza plena con respecto a la esperanza cristiana hasta la venida de Cristo. Porque si usted y yo no tenemos certeza de que hay un cielo, hay una eternidad de deleite pleno en la presencia de Dios tras terminar en este mundo, ¿qué razón tendría de ser que yo estuviera aquí, que usted y yo estuviéramos aquí, que usted y yo creyéramos en Dios y buscáramos de Dios e hiciéramos todas las cosas que hacemos? No tendría ningún sentido, a menos que usted sea una persona religiosa. Y digo religiosa y no cristiana, porque el cristiano tiene convicción de la esperanza que tiene, de la eternidad que viene. ¿Por qué mucha gente no se acerca a Dios y busca a Dios? Porque no tiene seguridad de la eternidad. No espera absolutamente nada de Dios, porque no tienen convicción de que el cielo es real. Pablo espera que los creyentes tengan seguridad, convicción y certeza plena con respecto a esto. Y aquí la certeza, convicción y certidumbre está ligado a lo que se cree, al contenido de la doctrina que se profesa. Entonces el creyente tiene que tener convicción y seguridad y certeza doctrinal. Creo lo que creo, no porque me conviene, sino porque es lo que Dios ha revelado. El día que usted no tenga convicción de doctrinas o de la enseñanza que cree o profesa, usted está dando un paso a convertirse en un religioso. Recuerde que la fe cristiana no se trata de elaborar solamente conceptos religiosos, se trata de vivir aquellos conceptos teológicos y doctrinales que tenemos y vivir fundamentados sobre ellos con plena convicción. Quiero hacerles una pregunta: ¿Dios es veraz o mentiroso? ¿Es veraz? Por tanto, todo lo que promete es lo que lo cumple. Entonces yo tengo que estudiar la palabra de Dios y al ver todo lo que Dios promete, vivir con la convicción de que Dios va a cumplir, porque Dios no es mentiroso. Por ejemplo, eso es una verdad doctrinal que se aplica de una manera práctica. De hecho, le voy a decir, toda verdad doctrinal tiene una aplicación práctica. ¿Por qué en nuestros tiempos la gente, por ejemplo, con tanta facilidad se deja arrastrar por una secta? ¿Por qué la gente va tras un cristianismo tan liviano y tan simplista? ¿Por qué la gente con facilidad abandona la verdad de Dios o la fe? ¿Por qué la gente con tanta facilidad se deja embaucar por falsos maestros en nuestros tiempos? Por la simple razón de que no tienen certeza, no tienen convicciones doctrinales. Puede ser que tenga conocimientos de doctrina, puede ser que incluso memorice la doctrina, pero una cosa es tener memorización de la doctrina y otra muy distinta es tener convicción doctrinal. Cuando yo tengo convicciones doctrinales, porque he estudiado a Dios a profundidad ante las distintas circunstancias de la vida y ante todas las demandas que puedan surgir y ante aquellos que vienen con un evangelio diferente, voy a poder identificar los errores para vivir para gloria de Dios de manera firme. Por eso es tan importante que usted y yo como cristianos tengamos convicciones doctrinales sólidas. La otra vez que se usa esta palabra está en Colosenses capítulo 2, versículo 2.
Y voy a compartirle este texto en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia porque me parece mucho más iluminadora la manera en que está traducida. Dice, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza, aquí está, de que entienden el misterioso plan de Dios que es en Cristo mismo. Pablo espera que los cristianos tengan certeza o convicción de que entienden el misterioso plan de Dios que es en Cristo Jesús. Todas las verdades que tienen que ver con Cristo. Y qué lamentable es que en nuestros tiempos, cuando se enseña doctrina en la iglesia, encontramos a personas que te dicen, ya eso yo me lo sé, no lo tengo que volver a estudiar. Creo que hay otros temas más importantes. Yo creo que necesitamos más oír de cómo vencer la depresión, cómo vencer el estrés, cómo lidiar con los momentos difíciles. Y sí, yo creo que eso hace falta en la vida, pero le voy a decir algo. Cuando usted conoce que su Dios es más grande que la enfermedad, cuando usted conoce que su Dios es todopoderoso, cuando usted conoce que su Dios envía ángeles y tiene ángeles a su servicio, cuando usted conoce que Cristo es el mediador entre Dios y usted, que Cristo envió al Espíritu Santo y el Espíritu es consolador, y usted conoce toda la doctrina de Dios a profundidad, toda la doctrina de Cristo, toda la doctrina del Espíritu Santo, y usted conoce quién es Dios, cómo actúa el Trino Dios. Créame que en el momento de crisis, necesidad o en la circunstancia que sea, usted va a saber cómo conducirse y conducirse bien. Porque conoce su fe y desarrolla certidumbre, certeza y convicción con respecto a la persona de Dios y a lo que ha estudiado, visto y aprendido y experimentado de Dios. Pablo espera que los cristianos tengan certeza, convicción de que entienden las cosas de Dios. Y aquí certeza, convicción o certidumbre descansa en desarrollar seguridad en que están viviendo o actuando en conformidad al plan soberano de Dios. Una combinación de estos textos nos indica que con respecto al Evangelio, que con respecto a la evangelización de la cual habla Pablo a los tesalonicenses cuando dice el Evangelio llegó en convicción o en plena certeza, que se había recibido de Pablo, Silvano y Timoteo y aceptado por los creyentes de Tesalónica, implicaba estar convencido, implicaba tener plena certeza y convicción del Evangelio en sí como mensaje y verdad de Dios que desemboca en la salvación de los elegidos y en la convicción y certeza plena de que ninguna circunstancia presente ni por venir podrían arrebatarle a los redimidos por medio del sacrificio de Jesucristo su condición de salvados. El Evangelio ha de predicarse con esta certeza, porque si yo no tengo la certeza de que Dios salva a pecadores por medio del Evangelio, entonces ¿qué hago evangelizando? Si yo no tengo certeza de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿qué hago yo evangelizando? Si yo no tengo certeza de que Cristo satisfizo la justicia de Dios y de manera eficaz quita la culpa y reconcilia al pecador con Dios, ¿qué hago yo evangelizando? No hago absolutamente nada. Se da cuenta ahora que cada uno de estos elementos nos muestran que evangelizar no tiene nada que ver con invitar a personas a un programa, invitar a personas a un evento, invitar a personas ni siquiera a venir a un culto. Que evangelizar tiene que ver con comunicar en el poder de Dios, con la convicción en la palabra, conforme a la Escritura y en el poder del Espíritu. La verdad revelada por Dios con respecto a Cristo y al hombre pecador y en cómo ser salvo de la condenación para ir a vida eterna. Entonces, amados hermanos, tomando todo esto en cuenta, al predicarse el Evangelio, el creyente ha de hacerlo convencido de que el Evangelio es la respuesta correcta a la necesidad del hombre en su condición de perdido.
repito esto porque creo que es importante, al predicarse el Evangelio, el creyente ha de hacerlo convencido de que el Evangelio es la respuesta correcta a la necesidad del hombre en su condición de perdido. Para desarrollar esta convicción, el cristiano ha de tener en cuenta, primero, que el Evangelio es de origen divino y no humano. El Evangelio fue profetizado en el Antiguo Testamento de que sería predicado por el Cristo. Dice Isaías 52, y alguno podrá pensar, pero ya esto lo oí. No, de la manera en que voy a enfocarlo usted no lo ha oído. Bueno, en el sermón primero que dimos, me refiero, usted pues, quizás lo haya oído en otras predicaciones. Isaías 52, 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Los pies del que trae alegres nuevas, del que trae el Evangelio. Al someter ahora, si Isaías es un profeta y habla en nombre de Dios y anuncia verdades con respecto a Dios, y en la Biblia toda se nos exhorta a que nosotros probemos los espíritus y probemos a los profetas si de verdad son de Dios o no, entonces creo que es prudente que nosotros, y yo sé que ninguno de los aquí presentes tenemos duda de que Isaías era profeta de Dios, pero vamos a someter a Isaías en esta mañana al escrutinio de si era o no profeta de Dios conforme a lo dicho por Dios. Porque al someter el ministerio profético de Isaías a la sentencia de Deuteronomio 18, 21 al 22, confirmamos que es siervo de Dios. Por tanto, lo que él dice de las buenas nuevas es real, es verdadero y lo puedo creer y aceptar con convicción porque vino ¿de quién? De Dios y no de la iniciativa de Isaías, quien profetizó en un tiempo donde la gran mayoría de los profetas solo hablaban para intereses personales o para agradar el oído de la gente, mostrándonos que hay una distinción muy marcada en este profeta. Y Deuteronomio 18, verso 21 al 22, Dios a través de Moisés había dictado esta ley, a través de la cual debía probarse todo el que decía tener palabra de Dios. Este texto dice, y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Y podemos aplicar estas preguntas a lo dicho por Isaías. ¿Cómo conoceré yo que lo dicho por Isaías es palabra que Jehová ha hablado? Bueno, pues dice la ley, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera en lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Isaías dijo que es hermoso sobre los montes el pie del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, y está hablando de Cristo. Quiere decir que el Cristo tiene que traer alegres nuevas, buenas nuevas, tiene que traer el Evangelio. La pregunta es, ¿se cumplió lo dicho por Isaías? Bueno, ahora hay que ver el Nuevo Testamento. Y yo sé que usted lo ha leído y no cabe ninguna duda de que Isaías habla bajo la autoridad e inspiración divina, lo cual significa que sus palabras son palabras de Dios, y como Dios no miente ni puede mentir, entonces son palabras verdaderas, palabras en las cuales podemos confiar y tener certeza y convicción de lo que enseñan, aseguran y prometen. Entonces el Cristo debía de ser alguien que anunciara nuevas del bien, o sea, el Evangelio. Se cumplió la profecía. Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y qué estaba haciendo durante su recorrido? La Biblia es muy clara. Dice que enseñaba en la sinagoga de los galileos, el lugar de reunión por excelencia de aquellos judíos que estaban esperando el advenimiento del Mesías y el establecimiento del reino. De aquellos que esperaban en Dios. Allí iba Jesús
y les enseñaba y les predicaba, dice el texto, el evangelio del reino. Quiere decir que las profecías de Isaías se cumplieron, porque vemos a un Cristo que en toda Galilea predicaba el evangelio del reino a los judíos. Marcos, el otro escritor, el autor de otro de los evangelios, nos dice al respecto en el capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y vino, ¿qué cosa? Predicando el evangelio del reino. Entonces, Marcos también registra el cumplimiento de la profecía de Isaías. El otro autor, Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, un hombre muy preparado, era médico. Al parecer tenía algún tipo de experiencia como escritor y como investigador. Porque cuando usted lee la introducción de sus libros, él siempre dice: oh excelentísimo Teófilo, me he propuesto investigar todas las cosas desde el principio y ponerlas por orden. Bueno, pues Lucas dice en el 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Ahora no está solo hablando de Galilea, sino que ahora Lucas está extendiendo el ministerio de predicación de Cristo y dice que es por todas las ciudades y por todas las aldeas, y que Jesús iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. ¿Se cumple lo que profetizaba Isaías con respecto al Cristo que iba a traer buenas nuevas? 100%. Es que de hecho, déjeme decirle algo. El único que anuncia esto no fue Isaías. Momentos antes de Jesús nacer, y muchas veces pasamos por alto estos pasajes porque nos centramos en muchas cosas y nos olvidamos a veces de los detalles. Cuando Jesús nació, ¿recuerdan ustedes aquel evento donde se aparecen los ángeles a los pastores? ¿Qué son los ángeles? Son mensajeros de Dios, son voceros de Dios, traen palabra de Dios. Dios los usó para transmitir su revelación. En el Antiguo Testamento se habla de innumerables ángeles que vienen como emisarios de Dios con un mensaje de Dios. A María, la madre de Jesús, un ángel es el que le dice lo que va a pasar con ella. A Zacarías es un ángel el que le dice lo que va a pasar por ella. Cuando José tiene ciertas dudas con respecto al embarazo de María, es un ángel el que le aclara las cosas. La revelación apocalíptica en el libro de Revelaciones, en parte vinieron por mensajeros angelicales. O sea que los ángeles son emisarios o enviados de Dios para en ocasiones revelar palabra de Dios, mensaje de parte de Dios. Pues bueno, pues en Lucas 2 del 8 al 11 vemos cómo el hecho de que Cristo predica buenas nuevas es proclamado por los mensajeros celestiales. Los ángeles de Dios en el Nuevo Testamento enseñaron a los pastores del campo en vísperas del nacimiento de Cristo de que Jesús mismo, o sea, su persona, a causa de lo que haría, son y es nueva de gran gozo, son evangelio. Dice Lucas 2:8, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy, ¿qué cosa? Nuevas de gran gozo, nuevas de gran gozo. Evangelio, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué habla de la ciudad de David? Para ubicarlos en tiempo y espacio. Él es el Cristo, es el descendiente del rey David, es el que inaugura el reino, es el rey del reino, es el que trae nuevas de gozo, porque ¿qué era lo que esperaban los judíos de su tiempo?
el advenimiento del Mesías que establecería el reino de Dios. Pena que Dios, después que a los suyos vino, dice Jesús mismo, y los suyos no le recibieron. La investigación de Lucas, el autor del tercer evangelio, arroja como resultado el hecho de que todo lo que se dice con respecto a Jesucristo y por ende el evangelio es ciertísimo y podemos tener convicción de ello. Por eso Pablo tenía convicción, por eso Timoteo tenía convicción, por eso Epafras tenía convicción, por eso los tesalonicenses tenían convicción y estaban predicando con esta convicción. Porque lo que tiene el evangelio es cierto y es verdadero. Lucas 1:1, el autor dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, y escuche bien, que entre nosotros han sido ciertísimas. Quiere decir que los autores bíblicos, quiere decir que Pablo, Timoteo, Bernabé y todos estos líderes espirituales no tenían ninguna clase de dudas con respecto a Cristo, su obra y el mensaje. Para él las cosas predicadas por los líderes eran cosas que eran ciertísimas. ¿Qué le viene a usted a la mente? ¿Por qué él no dice las cosas que han sido ciertas? No, él dice ciertísimas, abundantemente ciertas. ¿Tiene o no tiene convicciones Lucas de que lo que él cree, predica y enseña y ha puesto por escrito es verdadero? ¿Sí o no? Por tanto, en el evangelio no tenemos que tener miedo ni temor de comunicar las cosas que están en la palabra de Dios. Y hemos de decirle al impío pecador que esa es su condición real. Y que por causa de ese pecado está separado de la gloria de Dios y que si muere va a ir al infierno y al lago de fuego y que la única manera de salir de esa condición es creyendo en el sacrificio de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Esa muerte y resurrección que lava de pecado, perdona el pecado, quita la culpa original, reconcilia al hombre con Dios, hace que Dios le adopte como hijo y que pone un sello sobre su corazón con el Espíritu Santo y garantiza la vida eterna. Y no hemos de tener miedo de amputar ninguno de estos elementos del mensaje. Y no hemos de tener miedo de hablar del pecado, del cielo, del infierno, de la muerte y de la resurrección. Y digo esto porque hoy en día muchos han mutilado el evangelio porque les da miedo hablar del cielo porque se ve como fantasía. Les da miedo hablar del infierno porque se ve como manipulación. Les da miedo hablar de la resurrección porque no es creíble en la mente de los hombres. Y si yo no hablo de pecado, de infierno, de cielo, de muerte y resurrección, entonces ¿de qué rayos puedo hablar? ¿De que te va a ir bonito? No, no te va a ir bonito. Si tú dices que te va a ir bonito, estás engañando. ¿Se da cuenta por qué hacen falta convicciones? Porque hay un punto, hermanos, que debe de hacernos pensar. ¿Para qué yo evangelizo? Para que se llene la iglesia y tengamos un bonito compañerismo y que cuando se cante se oiga la voz más vibrante y se emocione el lugar. Si usted lo hace por eso, usted está predicando por una razón equivocada. Porque uno evangeliza y predica porque entiende que todo hombre pecador necesita del evangelio, necesita ser salvo y solo puede ser salvo a través de Jesucristo. Y predico para que las almas se salven, no para que las almas la pasen bonito. Eso tiene que estar claro. Pero hasta que no haya convicciones doctrinales en nuestra vida de lo que es el evangelio y los elementos del evangelio, eso no va a ocurrir. Por eso en estos tiempos vemos cómo el evangelio se ha denigrado. La gente quiere ser muy caballerosos a la hora de evangelizar.
muy diplomáticos. Ya no es pecado, ahora es la enfermedad del mal. Ya no es vas a pasar la eternidad en el infierno donde vas a arder, no, ahora es vas a pasar la eternidad separado de Dios. Sí, es verdad, vas a pasar la eternidad separado de Dios, ardiendo en el infierno. Pero es que esas palabras son muy fuertes y muy... Nada en la palabra de Dios es débil. Ni es por conveniencia. En estos días me acabo de leer el libro de Jeremías completo. Ese pobre hombre. Según la mentalidad de nuestro tiempo presente, Jeremías fue un profeta fracasado. Porque al hombre nadie lo siguió. Al hombre nadie lo oyó. Nadie le creyó. Y en vez de ser próspero, como enseñan muchos por ahí, terminó en un hueco, en un hoyo. Y resultó ser que era el único que tenía convicciones de Dios y el que estaba en la verdad y era el que Dios le hablaba. Pero ¿por qué en nuestros tiempos hay tanta disolución y tanto mundo metido en el mensaje? Porque no hay convicciones de Dios, de Cristo y del mensaje. ¿Y por qué no hay convicciones? Porque está escaseando la buena palabra en los púlpitos. Porque está escaseando el buen tiempo de estudio personal, de estudio como individuo. Porque hemos adoptado una mentalidad relativista de las cosas. Y en la palabra de Dios nada es relativo, todo es absoluto. Y no podemos olvidar esto. Amados hermanos, dice Lucas en 1:2, tal como nos la enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Por qué creer en el Evangelio? Porque fue enseñado también por personas que vieron de primera mano las cosas que ocurrieron. ¿Por qué creerle a los apóstoles que escribieron la Escritura? Porque ellos estuvieron ahí y ellos vieron al Cristo resucitado. Porque ellos vieron multiplicarse los panes y los peces ante 4,000, ante 5,000. Ellos vieron a 10 leprosos sanarse. Ellos vieron a cojos andar, a ciegos ver, a mudos hablar, a demonios salir de gente poseída. Ellos vieron muertos resucitar. Ellos vieron al Cristo de la gloria levantándose victorioso de entre los muertos y ascendiendo al cielo. Dice 1 Corintios 15, el 3 al 8, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí. Quiere decir que lo que él está enseñando no es algo distinto a lo que había antes de él. Es lo mismo que había desde el principio, el puro evangelio. ¿Y qué es lo que había aprendido y que ahora está enseñando? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Que Cristo fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a la Escritura. Que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí hay testigos de primera mano. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuántos testigos tenemos ya de la resurrección? Más de 500. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Pablo testifica que el evangelio anunciado por él no es según hombre, sino según Dios, demostrando el origen divino del evangelio. ¿Por qué el evangelio anunciado por Pablo no era según hombre? Porque no lo había recibido de hombre alguno, sino por revelación directa de Cristo. Porque no lo había aprendido de hombre alguno, sino por revelación directa de Cristo. Dice Gálatas 1, versículos 11 al 12. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según
hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que la revelación de Pablo era verdadera? Porque no estaba en conflicto con el evangelio visto, vivido de primera mano de Pablo, de Juan y de los 12. No había conflicto entre ellos. Entonces, ¿por qué tener certeza de lo que el evangelio dice y es? Porque vino ¿de quién? De Dios. La mente ecuménica no tiene esta certeza, porque la mente ecuménica dice todas las religiones son buenas y todas llevan a Dios. ¿Usted sabe que hay llamados cristianos que creen esto? Increíblemente. Y que esto es parte de la religión oficial del tiempo del fin, una religión universalista donde toda religión es buena. ¿Y sabe quiénes son los malos de la película al final de la historia? Los creyentes bíblicos que digamos, no hay más que un único Dios vivo y verdadero y un solo camino para llegar a Él, Jesucristo. Cuando usted se levante y diga esto, y ya estamos viéndolo, usted es fundamentalista, usted es sectarista, usted es extremista. El enemigo número uno de la evangelización transcultural, o sea, a otras culturas, es el ecumenismo. Porque si yo creo que Alá es Dios, que el Alá de los musulmanes es el Jehová del Antiguo Testamento de nosotros los cristianos, pues ¿para qué voy a evangelizar a los musulmanes? Son mis hermanos en la fe. Mira, no son mis hermanos en la fe. No lo son. Primero, porque los islamistas en su origen eran politeístas y paganos. Y lo que es hoy el Islam no es más que una falsificación muy mala del Antiguo Testamento y de los principios del cristianismo. Porque Mahoma, que es un falso profeta, y por esto no pueden dar candela aquí al edificio, y no me importa. Mahoma vivió 600 años después de Cristo. Y vivió en Jerusalén y copió del cristianismo. Buda, Lao Tse, todos los fundadores de estos sistemas filosóficos, aunque son de antes de Cristo, al final no tienen ni una revelación seria de lo que creen. De hecho, en la teoría, por ejemplo, el mismo Buda, Zoroastro, etcétera, eran ateos. Increíblemente. Fue la gente los que los divinizó. O los hizo ver luego como profetas. Pero si la Biblia me dice que hay un solo camino, y es Jesucristo, y que hay un solo Dios, y es Jehová del Antiguo Testamento, y todos los demás son dioses falsos y mentirosos, entonces yo tengo que evangelizar al que es de otra religión. Podrá ser muy buena su filosofía, muy bueno su corazón, su mentalidad, su manera de ver la vida, pero están en un error, no están en el verdadero Dios. Pastor, eso es muy radical, el evangelio es radical. ¿Por qué usted cree que Jesús dijo hasta lo último de la tierra? Por eso mismo. Los frutos producidos por el evangelio dan fe de su veracidad, hermanos. Por eso creemos que hay que tener certeza. El cristiano tiene que tener la convicción de que el evangelio produce los frutos que la Biblia dice que produce. De hecho, se compara al mensaje con una semilla que cuando cae en buena tierra, que es el corazón de la persona elegida por Dios para salvación, ¿qué hace? ¿Da qué? Da frutos.
Jesús dijo, separado de mí, nada podréis hacer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva a muchos. O sea que el evangelio produce frutos. ¿Frutos dignos de qué? De arrepentimiento. El apóstol Pablo enseña que el evangelio es la manifestación del poder de Dios para salvación. Por eso que él, cuando escribe a los romanos, les dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es ese poder de Dios que se manifiesta y remueve y transforma al pecador de tal manera que ya no lo deja igual a lo que era. Salud. Y gloria a Dios. Y si usted tiene duda de ello, visite los 4 evangelios. Dígame, ¿se acuerdan ustedes de aquel endemoniado gadareno? Cuando tuvo el encuentro con el Cristo, ¿quedó igual, sí o no? La mujer samaritana, ¿quedó igual, sí o no? Aquel ciego al que Cristo le dio la vista y que con tanta insistencia querían que negara al Señor, termina diciendo esas maravillosas palabras de una cosa yo solo sé, que yo era ciego y ahora veo. Ahora fíjese, en el apóstol Pablo no hubo poder de Dios manifestado en cuanto a recepción de un bien físico, independientemente de que recobró la vista. Pero Pablo es el ejemplo clásico de cómo Cristo con el evangelio transforma el corazón del hombre. Porque de perseguidor de la iglesia, ¿ahora qué es? Predicador. ¿Se acuerdan ustedes de Zaqueo? Cambio de actitud. Cristo cambia las actitudes de un ladrón miserable, abusivo, a un hombre generoso. Aquella mujer sorprendida en acto de adulterio que todo el mundo quería apedrear. ¿Usted cree que siguió en la condición de adúltera después que Jesús la salva de ser apedreada y le dice, ve y no peques más? La mujer junto al pozo de Jacob. 5 maridos tienes y el que ahora tienes no es tuyo. Mujer de la candelita. Y cuando va a la ciudad que dice, he encontrado al Hijo de Dios, me ha dicho todo. Ahí hubo un cambio. Hermano, por eso predicamos, porque tenemos convicción. Por eso Pablo predicaba, por eso los tesalonicenses predicaban, por eso tú y yo debemos predicar con la convicción de que el evangelio es lo que la gente necesita, porque el evangelio es el que llega y transforma todo. Quita el pecado. Quita el deseo por el pecado. Pone el Espíritu Santo de Dios a morar en el creyente de tal manera que éste ahora desea la santidad de Dios. Llena la vida de esperanza. Produce consuelo, etcétera, etcétera. Pablo tiene esta convicción por lo que ha visto que ocurre con aquellos que creen y reciben el Evangelio. Dígame, ¿no ha sido usted testigo de esto? ¿Acaso no lo ha visto usted en su propia vida? ¿O es que Cristo no ha hecho nada en ti? Porque es imposible que tú seas un verdadero cristiano y no hayas contemplado la mano poderosa de Dios transformando tu vida. Como Pablo ha visto actuar el Evangelio de manera poderosa, de manera transformadora, porque ha visto a las almas siendo salvadas, transformadas y liberadas del poder del pecado y de la muerte, es que tiene esa convicción y certeza en el poder salvador del Evangelio, la misma que debemos tener nosotros. ¿Por qué tiene esa certeza? Porque el Evangelio es la respuesta a la deplorable condición del hombre por causa del pecado. ¿Tiene o no el hombre un problema por causa del pecado? ¿Tiene o no el hombre problemas con Dios por causa del pecado? Si lo tiene, está separado de su gloria. Y a menos que la culpa del pecado sea saldada, el hombre no entrará jamás en la gloria de Dios. Eso significa que pasará la eternidad bajo su ira en el lugar de tormento. Por eso el Evangelio es la respuesta para ese hombre pecador.
Es la respuesta a las tinieblas y oscuridad en que viven aquellos a quienes Dios se propuso salvar y que por causa de su pecado y rebeldía viven en angustia. ¿Recuerdan la primera lectura que tuvimos de Isaías 9:1? Antes de decir un niño nos es nacido y será su nombre admirable, consejero, Padre eterno, que es la parte que siempre nos gusta, pero se nos olvidan los primeros versículos. No habrá siempre oscuridad, dice el profeta, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. No habrá siempre oscuridad. ¿Qué está implícito aquí? Que el hombre por causa de su pecado vive ¿en qué? En tinieblas. Por medio del Evangelio y gracias a la obra de Cristo, los que andan en tinieblas pueden ver gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas, dice Isaías, vio gran luz y lo da como un hecho. Tú y yo, ¿cómo andábamos, hermanos, antes de ser salvados? Tú y yo andábamos en tinieblas. Y cuando el Espíritu Santo nos iluminó y nos convenció de juicio, de justicia y de pecado, pudimos ver la luz salvadora. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso somos tú y yo. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y si tú y yo no conocíamos a Cristo, cuando el mensaje llegó a nosotros, tú y yo estábamos en tierra de muerte. Y luz resplandeció sobre ti y sobre mí. Bendito Dios. Es esta convicción la que debemos tener con respecto a lo que pasó en nosotros. Es esta convicción que debemos tener con respecto a lo que está pasando en otros. Y entender que el mensaje que nosotros tenemos para comunicar es tan vital que arroja luz sobre la vida en tinieblas y arroja luz en medio de un mundo que camina en caminos de muerte. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Recuerdan el ángel y los pastores? La gloria de Dios llenó aquel lugar. Por medio del Evangelio y gracias a la obra de Cristo, los que andan en sombra de muerte, al ser iluminados por la luz que resplandece sobre ellos, pueden encontrar el camino angosto y la puerta estrecha que nos permite abandonar el camino de muerte para seguir el camino de vida. Eso fue lo que pasó en ti y en mí. Y eso es lo que ocurre en los pecadores cuando Dios los salva a través de nuestra predicación. Jesús dijo estas maravillosas palabras. Me hacen temblar. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si el hombre por su pecado vive en tinieblas y en camino y en valle de muerte, y Cristo es la luz que ilumina la vida y hace que no se ande en tinieblas, entonces ¿quién es la solución para el hombre que anda en tinieblas? Jesucristo. ¿Se da cuenta por qué tenemos que despertar del letargo espiritual en que muchas veces nos encontramos? Y con convicción anunciar esto que es tan importante al mundo. Porque se pierde, porque está en tinieblas, porque necesita de luz. Jesús es la luz de la que habla Isaías 9. Jesús es Dios y Dios es veraz.
En Él no hay tiniebla ni pecado. Y si Él dice que el que le sigue no andará más en tiniebla, sino que el tal vendrá a ser poseedor de la luz de la vida, porque por medio del Evangelio encontramos el camino y la puerta que nos conduce verdaderamente al Padre. Porque por medio de la predicación nuestra vida es iluminada, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es que encontramos la senda y la puerta. Entonces le creo a Dios, le creo a su palabra y puedo vivir con plena certidumbre, con plena certeza, con plena convicción de que el Evangelio y su obra es verdadera y eficaz. Porque los efectos y resultados que trae sobre la vida del pecador que cree en Él, que cree en las promesas de Dios, son evidentes. En sus promesas Dios ha empeñado su palabra, hermanos. Y Dios no es como los hombres, Dios no miente, Dios cumple su pacto. Y si Él ha dicho que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ciertamente el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y si Él ha dicho que Él es la luz de la vida y que luz resplandece sobre la vida del que cree en Él, ciertamente esto es lo que ocurre. Amados hermanos, el Evangelio es la respuesta a la amargura, a la tristeza y a la desesperanza que produce el pecado en la vida de todo hombre. Y pregunto, me ahogué en mi saliva. Quiero preguntarles hoy esto. ¿Vive el mundo amargado? ¿Está el mundo en tristezas hoy en día? ¿Vive desesperanzado? La gran realidad es que son pocos los momentos de gozo, los momentos de alegría y los momentos de esperanza en los no creyentes. Porque el creyente en todo tiempo se regocija en el Señor, vive en la alegría del Evangelio y está convencido de lo que le espera. La Biblia desde el Antiguo Testamento anuncia que con el advenimiento de Cristo y gracias a su obra, los que creen en Él experimentarían un gozo y una felicidad grande. Dice Isaías 9:3, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se goza cuando repartes despojo, cuando repartes ayuda. ¿Cuántas veces usted se ha detenido a meditar en esto? Ese gozo y esa felicidad que produce Cristo en el corazón del hombre cuando éste la experimenta y la acepta como Señor y como Salvador. Ahora, ¿a causa de qué viene ese gozo, esa alegría que llena al creyente de esperanza y convicción en Dios? A causa de saber que el pesado yugo del pecado por medio de la muerte y resurrección de Cristo fue quebrado y el poder y señorío de aquel que imponía esta carga sobre nosotros, que es el pecado, la muerte y el diablo, ya fue derrotado en la cruz. Dice Isaías, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que llevaba el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado pasto del fuego. Recuerde este versículo. Colosenses 2:13 dice, a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz y despojando a los principados. Aquí está, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se cumple o no se cumple Isaías 9, del 4 al 5? Es por eso que tanto Pablo como los tesalonicenses, los cristianos verdaderos de todos los tiempos y nosotros hoy, podemos invitar con toda certeza, en plena certidumbre de fe, a los perdidos a que vengan a Cristo. Porque sabemos que Cristo puede y quita toda esa pesada carga que el pecado ha puesto sobre la vida del pecador, no permitiéndole andar en comunión con Dios. Porque el pecado no te permite
relacionarte con Dios. Pero Cristo quita esa carga. Por eso creemos firmemente en la invitación de Jesús cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esta es la buena nueva que hay que anunciar. La grandeza de nuestro Cristo radica en que el yugo que impuso el pecado sobre nosotros era pesado, y Cristo lo rompió y lo sustituyó por el yugo de Él, que en contraste con el yugo del pecado, dice que es fácil y ligera su carga. En Mateo 11:30. El Evangelio es la respuesta a la amargura, a la tristeza, a la desesperanza que produce el pecado en la vida de todo hombre, porque cambia la tristeza en gozo al saber por medio de la revelación bíblica y del Evangelio mismo que nuestras batallas espirituales un día terminarán y nuestra ropa de inmundicia, sucia, manchada en sangre, como dice Isaías, por causa del pecado, será sustituida por ropas blancas, resplandecientes en la eternidad, gracias a la obra de Jesucristo. Isaías 9:4 dice: tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, dice el 7, del 13 al 17, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrá hambre ni sed. Hermoso esto: no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén, ¿verdad? Isaías dice que la vieja condición de muerte, esa ropa vieja, será pasto para el fuego, combustible para el fuego. Apocalipsis por su parte dice en el 20:14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El Evangelio revela la obra eficaz de Cristo y los frutos y resultados y bendiciones que trae la vida de los que creen en Él. Pues por la muerte y resurrección de Cristo, pecadores como nosotros fuimos reconciliados con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la muerte y resurrección de Cristo, pecadores como nosotros fuimos perdonados y justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por la muerte y resurrección de Cristo, pecadores como nosotros fuimos limpiados y hechos santos. Dice la Biblia: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Por la muerte y resurrección de Cristo, pecadores como nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por la muerte y resurrección de Cristo, pecadores como nosotros fuimos glorificados y hechos partícipes de la vida eterna. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Todo esto hace, hermanos míos,
que lo dicho por Pablo a los tesalonicenses con respecto a la certeza, plena certidumbre de fe o convicción que el creyente debe tener del Evangelio y de cómo se debe predicar con dicha certeza el mismo, cobre sentido. Por eso quien ha entendido esto, pese a toda persecución, oposición, miedo, tribulación, angustia, sufrimiento o cualquier otra aflicción que puede sobrevenir al pueblo santo de Dios por causa de la predicación del Evangelio, insiste y continúa predicando, y lo hace porque está convencido del poder salvador del Evangelio y de lo que éste puede hacer en la vida aún de sus detractores, y por eso cobran ánimo y fuerza y se atreve a predicarle de Cristo y a testificarle de Cristo aún a ellos, aquellos que incluso pudieran llegar a tener el poder de perdonarte o condenarte con vida o muerte a causa de tu fe. Es por eso que son hermosos los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Es por eso, es por todo esto y más, que al predicarse el Evangelio, el creyente ha de serlo convencido de que el Evangelio es la respuesta correcta a la necesidad del hombre en su condición de perdido, y por eso ha de ser comunicado con plena certeza, certidumbre y convicción de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder predicarla. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón y hacerla nuestra, y que la palabra predicada no vuelva vacía, sino que sea de edificación, Señor. Ayúdanos a estar comprometidos en plena certidumbre de fe y convicción de lo que es el Evangelio tuyo, para predicar el verdadero Evangelio de Cristo. Que tu bendición sea con tu pueblo aquí reunido y con todos aquellos hermanos que nos siguen a través del internet. Gracias por este tiempo, Señor. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puestos de pie, cantamos esta última alabanza y quedamos despedidos.
Príncipe de paz, Padre eterno, con nosotros, luz del mundo.